De entrevista, mi estimado economista desde el Estudio Central de América, Quito, con todas sus fraternas. Les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato. Buenas tardes, ¿cómo está usted, economista? ¿En qué parte del mundo se encuentra? Bienvenido. Es una verdadera locura, por eso te llamaba. Si compras el primer set, el segundo... Cerca de Bruselas, el viernes viajo a Argentina. Estoy acá, estoy viajando mucho, la verdad, no hay muchos eventos internacionales. Un inmenso abrazo a la patria, gracias a todas las radios que se enlazan a esta entrevista, y disculpen la demora, sinceramente no fue culpa mía, había un problema con el link de ustedes porque cambiaron el link y no hubo problema en entrar, ¿no? Pero el otro link no aceptaba mi acceso. Ok, economista, hemos superado entonces este inconveniente técnico y lo hemos invitado porque es importante conocer el criterio de los líderes políticos en torno a lo que sucedió hoy en las primeras horas de esta mañana, cuando estaba en desarrollo el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por presunto peculado tras un dictamen de la Corte Constitucional. Y hoy, de manera sorpresiva, si se quiere, se firma el decreto ejecutivo de numeración 741 y los articulados que esgrimen textualmente dice lo siguiente, señor economista. Artículo 1. Disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Y el artículo 2, que son los artículos medulares, notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque elecciones dentro del plazo de 7 días, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuál es su reacción, mi estimado economista? Le escuchamos, por favor. Bueno, mire, creo que en 6 años de ver la destrucción del país ya nuestra capacidad de asombro está casi agotada, porque cualquier cosa se espera de esta gente tan irresponsable. Acuérdense ustedes que la consulta del 2018 se anticipó, era un golpe de Estado, nos quedamos cortos, ¿no? Cuando Trujillo se declaró emperador por encima de la Constitución, lo aplaudieron. Cuando destituyeron la Corte Constitucional, 6 meses de vacancia constitucional, es decir, sin Estado de Derecho, lo aplaudieron. Cuando se tomaron el Consejo de Participación, ahora militarizan la Asamblea y sacan este decreto para evitar el juicio político. Aquí tenemos que hacer una diferenciación entre lo correcto y lo bueno. Yo creo que lo mejor para el Ecuador, sí, son esas elecciones y que no salga Lasso para que lo reemplace Borrero, sino tener un nuevo gobierno, nuevos legisladores, que la gente sancione esos legisladores de alquiler que se vendieron al poder. Sin embargo, estrictamente hablando, el decreto es inconstitucional porque no existen las causales que establece la Constitución, es extremadamente clara. Es por arrogación de funciones de la Asamblea, que no se ha arrogado, el juicio político es perfectamente constitucional, y esa causal requiere dictamen de la Corte Constitucional, que no se ha pedido. Es por obstruir el Plan Nacional de Desarrollo, no ha obstruido nada porque no han hecho nada, o grave conmoción interna, y es evidente que no existe esa grave conmoción interna. Entonces no existen los causales para anticipar elecciones, pese a que creemos que esa es la mejor solución para el país, que es lo bueno, lo óptimo, y nuestros asambleístas están siempre dispuestos a irse a la casa, sus curules pertenecen al pueblo ecuatoriano. En consecuencia, debería seguir el juicio político, bueno, pero ya hemos visto destrucción del Estado de Derecho, cualquier cosa hacen. Finalmente creo que la palabra la va a tener la Corte Constitucional porque se están presentando por parte del presidente de la Asamblea acciones de inconstitucionalidad y será la Corte Constitucional la que diga si el decreto es constitucional o no. Si no es constitucional, si es de acuerdo con la Corte Constitucional, seguirá las elecciones y tenemos que vencer en esas elecciones para recuperar la patria. Si no es constitucional, seguirá el juicio político y Lasso será hoy más que nunca censurado. En los dos escenarios, creo que Lasso cada vez se hunde más en el basurero de la historia. Estimado economista, más allá de la legalidad y la presentación de las demandas de inconstitucionalidad que anuncian otros sectores también, ¿quién gana con todo este proceso que tenemos en el Ecuador, economista? ¿Qué proceso? ¿El de la anticipación de elecciones o el de juicio político? Así es, la anticipación de elecciones que sale producto de este decreto ejecutivo, mi estimado economista. Como le decía, ¿no? Sí, siempre este dilema moral entre lo correcto y lo bueno. Lo correcto es respetar la ley, la Constitución, y no se la está respetando. Lo bueno es tener elecciones. Con esas elecciones gana el pueblo ecuatoriano. Es evidente, no han querido convencer los últimos años que el incremento del narcotráfico, la narcopolítica, la violencia, la inseguridad son fruto de las leyes correístas. Bueno, con esas mismas leyes nosotros convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina, así que es irracional, absurdo sostener eso. Es evidente que es culpa del gobierno anterior de Moreno y de este gobierno de Lasso.
hasta sus mismos cuidarios, los que lo defienden, dicen que tienen que defender un presidente inepto. Entonces ha mostrado ineptitud, improvisación, corrupción, mentiras, etcétera. En consecuencia, es parte de la solución para la tragedia que vive el país cambiar de gobierno, pero eso no es solo suficiente. Creo que en eso, por ese lado va su pregunta, hay que saber elegir. Y ojalá hayamos acumulado experiencia de todos estos últimos años de engaño y elijamos nuevamente poner al país en esa ruta de progreso y desarrollo que indudablemente tuvimos del 2007 al 2017. Economista, usted dice que las elecciones adelantadas no serían suficientes. Eso me lleva a preguntarle a propósito que vi en un tuit que usted escribió hace algunos días de que habría que ir también a una nueva asamblea constituyente. Pero decía que no es suficiente, porque hay que saber elegir. Imagínense si elegimos a otro Lazo, es un Yacupera, un Villavicencio, se nos va en peso el país. Entonces hay que saber elegir propuestas serias, propuestas que han sido probadas, que han dado resultados y que en 6 años, creo que a nadie le puede quedar duda, que los corruptos siempre fueron ellos, datos, no relatos. Vean, de acuerdo con Transparencia Internacional, el ranking, cuál fue el país que mejor avanzó en el ranking anticorrupción. Ese fue Ecuador durante los 10 años de nuestro gobierno. Fuimos el país que más descendió en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional de toda América Latina, de toda, esa es la realidad. Pero por los inevitables casos de corrupción que existen en 10 años de gobierno, la cierta prensa lo generalizó, quiso involucrar a todo el mundo. Yo creo que queda claro lo que es la verdadera corrupción, que salpica pues a las más altas esferas, narcopolítica y corrupción desde el registro civil hasta los paraísos fiscales y pasando obviamente por el gobierno, ¿no? Pero sin embargo, sí, ese es otro problema. Se han tomado todo el Estado con el Trujillato, superintendencia, fiscalías, contraloría, Consejo de Judicatura, Corte Constitucional. La Corte Constitucional gobierno puede derogar decretos, puede derogar leyes, puede interpretar la Constitución y con eso legislar. Mientras tengamos esas instancias tomadas por esa gente, el próximo gobierno no podrá hacer mucho. Ese sí es un problema. No las leyes, no la Constitución, sino que se tomaron el Estado. Y para de un tajo arreglar eso, yo creo que la mejor solución es la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿significa que el futuro gobernante tiene que tomarse todos los poderes para reestructurar el Estado? ¿Quién le dijo que se toma todos los poderes? Estamos hablando de una asamblea constituyente. Por el contrario, el presidente pierde gran parte del poder. Si se elige una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente puede destituir hasta el propio presidente. Economista, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Desde el bloque de UNES se ha confirmado hoy primero que ya ponían a disposición sus curules, de que hoy primero que ya ponían a disposición sus curules, de que al margen de discutir ya la legalidad o no de establecer la muerte cruzada, ha indicado que ellos han sido los protagonistas y capaces de demostrar que hubo peculado. Pero ¿qué va a pasar desde UNES, desde la Revolución Ciudadana, si hay peculado? Esto estaba siendo analizado desde el punto de vista político. ¿Van a hacer continuidad de esto para llevar a la justicia ordinaria? Por supuesto, la parte que le corresponde hacer, pero eso le corresponde sobre todo a la fiscal. Ahora, la fiscal es cómplice de Lazo, no se engañe. ¿Cuándo allanó a Danilo Carrera? ¿Se imagina si hubiese ocurrido en mi gobierno un caso remotamente similar, en que un cercano familiar mío existan audios en que se le va a dar 30.000 dólares mensuales, su mejor amigo sea el jefe que esté involucrado con la mafia albanesa, esté salpicado por todos lados de corrupción? Ya no habrían allanado a ese familiar, al resto de familia, a mis hijos, mi madre, mi abuelita, mi tatarabuelita, mi bisnieto, a todo el mundo, ¿no? Con Ini Mesme. Desde hace 5 años se conocía esa cuenta secreta del corrupto Moreno y lo encubrió Diana Salazar. Entonces Diana Salazar es cómplice de esto. Pero esa investigación debería avanzar con juicio político o sin juicio político. Hay que diferenciar 2 cosas. Una cosa es la fiscalización política y otra cosa es ya la causa judicial. Eso está en manos de la Fiscalía, pero la Fiscalía es cómplice de Lazo. Así que lo que debe estar atento los asambleístas es que continúe, y no está continuando, con esa investigación de Diana Salazar y no trate de dar impunidad este gravísimo caso de corrupción de Flopec, entre tantos otros, como el Gran Padrino, que lo trató de encubrir de la misma Corte Constitucional al no dar paso al enjuiciamiento político de Lazo por esa causal del Gran Padrino, que es más grave incluso que el caso Flopec.
Este decreto establece, y lo que está en la Constitución al aplicar la muerte cruzada, que el Consejo Nacional Electoral tendrá que llamar a elecciones presidenciales y legislativas. El ex asambleísta Esteban Torres ha dicho que no dialogarán con UNES para ir al proceso eleccionario. Se anuncian ya precandidaturas y es el momento histórico del país en donde usted, como líder de la Revolución Ciudadana, ya deben estar planteando también las alternativas, con quiénes dialogarían, con quién no lo harían, cuáles son los cuadros que tienen ya planteados para este proceso que va a ser tan rápido. Quisiera precisar, la anticipación de elecciones es competencia del presidente de la República, de la misma Constitución que nosotros hicimos, precisamente para solucionar de forma democrática, pacífica, los fraudes democráticos. Antes se lo solucionaba de forma inconstitucional, cuando votaron a Dalá Bucaram por loco, 44 asambleístas. Claro que tenía que salir Bucaram, un farsante, pero no rompiendo la Constitución. Entonces, esa es atribución presidencial, anticipar elecciones. Pero cuando hay causales, y está invocando la causal de conmoción interna, que es público y notorio que no existe. Lo que existe es un juicio político totalmente apegado a la Constitución de la República, incluso con dictamen de la Corte Constitucional. Nosotros no estamos conversando con nadie, no nos estamos anticipando a nadie, queremos solucionar los problemas del país, no queremos satisfacer ambiciones personales, que yo quiero ser candidato. Primero debemos ver que se aclare un poco el panorama, qué pasa si la Corte Constitucional dice el decreto de Lasso, como efectivamente lo es inconstitucional. Y hay que continuar con juicio político. Una vez que se aclaren las cosas, pues con tiempo, con criterios objetivos y con democracia interna, se elegirán los cuadros para diferentes dignidades, si es que existen esas elecciones, que yo creo que es el mejor de los mundos para Ecuador, pero también con nuestra ética política que siempre nos ha caracterizado, tenemos que reconocer que ese decreto de Lasso es inconstitucional, porque esa causal, conmoción interna, no existe. Economista, yo le decía esto porque nosotros en este tiempo, y más aún en el de elecciones, escuchamos muchos comentarios que los mayores responsables del triunfo de Lasso fue la Revolución Ciudadana, porque quizá se equivocaron a candidatizar al economista Andrés Arauz. Bueno, pueden decir lo que les dé la gana, pero ya ante tanto absurdo, ¿qué se va a hacer? Joven brillante, 5 idiomas, PhD en Economía y Finanzas, 2 maestrías, y eligen a un bachiller semi-ignorante y empecinado en ser candidato, y no eludan su responsabilidad. Acuérdense, no sé América, pero cómo la prensa hegemónica, los grandes medios descaradamente apoyaron a Lasso, cómo se inventaron que no había financiado el Ejército de Liberación Nacional, trajeron de Colombia, trajeron al fiscal colombiano, ganaron y no quedó en nada. Si perdían, entonces sí seguían con esa mentira, con ese montaje, ¿verdad? Les recuerde todas las ofertas demagógicas, toda la campaña sucia, y que nos echan la culpa a nosotros, que incluso tuvimos que participar con partidos prestados que nos robaron el partido. En esa época Lista 5 era Compromiso Social, o ya lo olvidaron, y también con Centro Democrático, Lista 1. En esas condiciones casi ganamos las elecciones, y ahora es culpa nuestra que el pueblo ecuatoriano haya votado por Lasso. Por favor, asumir un poquito más la responsabilidad que cada uno tiene, empezando con todo cariño por el propio pueblo, ojalá que aprenda a no dejarse engañar, pero también por cierta prensa que descaradamente, obscenamente apoyó a Lasso. Economista, de ser el caso, la Revolución Ciudadana podría insistir con la candidatura del señor Arauz, o podría también barajarse el nombre del ex binomio vicepresidencial del mismo Arauz, economista. Bueno, yo creo que fui claro. Para empezar, nos sobran cuadros, gracias a Dios, ¿no? Segundo, tenemos que esperar que se aclare un poco el panorama, porque qué pasa si mañana, pasado, dice la Corte Constitucional, el decreto es inconstitucional y continúa el juicio político. Y tercero, debemos también, no tengo ahorita la certeza, pero las reformas del Código de la Democracia establecen que debe ser binomio mixto, hombre-mujer. En consecuencia, pues eso alteraría las opciones que tenemos, ¿no? Que tenemos que esperar todo aquello. Ahora, economista, en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el desarrollo de este juicio político al señor Lasso, se esgrimía un supuesto acuerdo y pacto con los socialcristianos y la Revolución Ciudadana. ¿Hubo este pacto, hay este pacto, al menos por el proceso de juicio político, economista? Mira, la palabra pacto ha sido satanizada. Cuando alguien no tiene la mayoría de asamblea, ¿qué tiene que hacer entonces para sacar adelante proyectos políticos, legales? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se llama? Hay que pactar, hay que acordar. Lo importante es que sea un acuerdo en función programática, por el bien común, transparente. Pero se satanizan cosas que en democracia no pueden satanizarse, por el amor de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué le llaman pacto? Le insisto. Lo que hubo una coincidencia
en que Lasso es un corrupto y había que hacerle juicio político. Y si por eso los socialcristianos votan con nosotros, muchas gracias, qué bueno, ¿no? Pero el acuerdo no va más allá de eso. Si mañana tenemos otro acuerdo puntual sobre una ley conveniente para todos, también votaremos en conjunto. Pues le diría que un acuerdo general, programático, no tenemos con los socialcristianos. Dejando aclarado una vez más, que cuando no se tiene mayoría en la Asamblea por parte de un solo proyecto político, ¿qué es lo que queda? Alianza, pues pacto. No hay que satanizar esa palabra. Lo importante es que sean transparentes, programáticos en función del bien común, no para intereses muy particulares. No lo que ha hecho Lasso, comprar asambleístas, y algunos dijeron que eso era democracia, repartir el Estado por el batín entre piratas. Eso es inmoral, eso es corrupción. Otra cosa son los acuerdos claros, transparentes, programáticos en función del bien común. En algún momento usted, economista, dijo públicamente que el presidente Lasso lo buscaba, lo llamaba, y no sé si en este proceso de juicio político también intentó acercarse a la Revolución Ciudadana o a usted mismo, economista. No, ya creo que no se atrevió, ¿no? Pero sí lo hizo 2 veces anteriormente y mintió, ¿no? Primero decía que no era cierto. Pues sí, que lo llamé, pero que yo lo llamé. En verdad él me llamó y para pedirle que me dé impunidad. Todo eso es mentira, demuestra lo innoble que es ese pobre hombre, ¿no? Pero obviamente después de tanta mentira, tanto cinismo, ya no se atrevió a llamarme nuevamente. ¿Usted tiene contacto directo con el abogado Jaime Nebot, economista? No, en absoluto. ¿Con qué otros líderes políticos? Y si lo tuviera, ¿cuál sería el problema, Jorge? Perdóname, para ilustrarme un poco democráticamente. Pero es que para ilustrar también los 10. Si tuviera contacto directo con Jaime Nebot, líder de uno de los 3 partidos más importantes del Ecuador, ¿cuál sería el problema? Es una consulta que le hago a usted, no porque haya algún problema, economista. Caso, en honor a la verdad, no tengo ningún contacto con Nebot. Pero si lo tuviera, no habría nada de malo. Dejen de satanizar lo que no es satanizable, por favor. ¿Con qué otros líderes políticos y de la sociedad civil se puede conversar, economista? Oye, yo creo que podemos discutir cosas más interesantes. Yo estoy al otro lado del mundo. En principio no tengo contacto con nadie, con ningún dirigente político, además que no me agrada. Por eso me decía autoritario, ¿verdad? Ahora, en cambio, valo porque va, palo porque no va. Me decían autoritario porque rechazaba a esos líderes de la partidocracia. Ahora los tengo que andar buscando y tengo que informar. La realidad es que no tengo contacto con ellos. Y si me preguntan, mis gustos personales, no me gusta tener contacto con esos viejos políticos representantes de la partidocracia que tienen otra forma de hacer política totalmente distinta. Defienden sus intereses, sus espacios de poder y no el bien común. No tienen la política como misión. ¿Y cuál es esa misión? Sacar finalmente, después de 200 años, a nuestra patria de su desarrollo. Economista, en cuanto a lo que se viene de ratificarse esta muerte cruzada, no sé qué tanto pueden los partidos poner absolutamente todo para buscar solución en el país cuando aproximadamente será 1 año y medio de gobierno y más bien se estará pensando en las elecciones del 2025. Pero bueno, hay que hacerlo, te insisto. O sea, los problemas del país, en gran parte, son por el gobierno. Y por supuesto, están cosechando lo que sembraron 6 años. Por perseguir al correísmo, por tratar de hacer quedar mal. Ustedes desmontaron toda la institucionalidad. Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia que se encargaba de las cárceles. Hoy lloramos lágrimas de sangre con la inseguridad que el Estado obeso, reducir todo. Hoy se cae en pedazos del país, el ECU 911, las carreteras, etcétera. Trataron de destruir Yacha y trataron de no continuar con la refinería del Pacífico. Entonces, boicotearon todo para hacerle daño a Correa. Y lo que hicieron fue daño al país. Entonces, es claro que la solución pasa por un nuevo gobierno que tendrá una transición hasta el 2025, cuando nuevamente se elija un gobierno para un periodo de 4 años. Porque dadas estas pasa por un nuevo gobierno, porque gran parte del problema es el gobierno de Lasso, otra parte del problema lo que están cosechando después de 6 años de destrucción. Y yo le decía esto precisamente, economista, porque dadas estas circunstancias, de esta realidad del país, ¿no sería quemarle a quien asume el gobierno para los próximos meses? Puede ser que se queme, ese es el riesgo del poder, ¿no? Pero también puede ser que haga las cosas bien, por supuesto. Si ganamos nosotros, la prensa va a tratar enseguida de quemarnos por todos los medios y de gastar cualquier proceso de cambio. Pero
Bueno, lo logramos en 10 años, salir adelante, demostrándole al Ecuador que cumplíamos. Si nosotros ganamos, lo vamos a demostrar nuevamente, así el tiempo sea corto. Pero independientemente de quién gane, ojalá tengamos una democracia más madura, donde haya una crítica constructiva y no tratemos de acabar con el poder por el poder, como alguna vez dijo un periodista, y le di el nombre, Alison Volcán. Bueno, nosotros criticamos al poder porque nos gusta joder al poder. ¿Se imaginan lo que es eso en un país como Ecuador? Que necesita poder legítimo para salir de su desarrollo, necesita gobernabilidad. Ojalá todos maduremos un poquito, ¿no? Y sepamos apoyar las cosas buenas y obviamente rechazar éticamente, racionalmente las cosas malas. Economista Correa, ha habido un sinnúmero de reacciones a nivel nacional e internacional y su ex coideario Lenín Moreno Garcés pide la unidad tras la muerte cruzada para que el correísmo no gane elecciones, dice el señor Moreno. ¿Qué opinión le merece? Que son inmerecidos halagos, ¿no? Yo mido las ofensas según la calidad del ofensor, y si los perros ladran es señal de que estamos avanzando, pero usted cómo mete veneno en cada preguntita, ¿no? Su ex coideario, ¿usted cree que Lenín Moreno es mi coideario? Fue un gran traidor, fue coideario de Lazo. ¿Por qué no dice eso? Lazo lo reconoció. Él es el que ha cambiado y se ha acercado a la visión de Creo. Y gobernaron, pero no dice eso. Dice que nuestro coideario cuando es un gran traidor. Y la traición es tan vieja pues, como la humanidad. O sea, de acuerdo con por donde van los tiros, que siento que van los tiros, o sea, Cristo estuvo bien asesinado y torturado porque él mismo eligió a Judas, pues no. O sea, Eloy Alfaro estuvo bien arrastrado porque él mismo eligió como sucesor a Leonidas Plaza. Se llama traición y el traicionado es víctima, no es cómplice ni autor. Los cómplices y autores fueron los que se prestaron a manejar ese traidor para perseguir a Correa sin importarle destruir a la patria. Economista, en el tema económico siempre se habla que una inestabilidad política, de inseguridad y todos los problemas que tenemos en el Ecuador pasa la factura en el concierto internacional. ¿Qué tipo de consecuencias puede significar este escenario que tenemos ahora mismo en el Ecuador en materia económica, economista? A mí me parece la pregunta está irrelevante, con todo respeto, porque con ese argumento, bueno, siempre más seguro una buena dictadura, pues traigamos un Pinochet de 17, 19 años para que no haya inestabilidad democrática y no se alteren los mercados, no sube el riesgo país. Debemos decir, si queremos ser democráticos, gobierno del pueblo para el pueblo, ¿no? Donde la gente decide, o si deciden los mercados, los especuladores financieros, los que manejan el riesgo país. Porque siempre le sacan ese argumento. Yo creo que es irrelevante para la situación que había el país. Debemos arreglar el problema político, ¿no? Lograr una democracia verdaderamente madura y verá cómo después también se arreglan los problemas económicos. Economista, yo quiero retomar esta posibilidad que existiría de una constituyente y al parecer, por la dinámica que tiene la política, la sociedad, pues la constitución del 2008 no soportó tantos años como se hablaba, pero ¿de qué cambios fundamentales se podría pensar en una nueva constitución, dado los hechos que hemos tenido que atravesar en estos años? Creo que no estoy siendo lo suficientemente claro. Yo no he dicho que la constituyente es para cambiar la constitución. Por el contrario, es para ratificar la constitución del 2008, que ha servido muy bien. Es una constitución muy virtuosa, pero si tiene gente no virtuosa, como un Lazo que hace trampa, no habrá institución que valga. ¿Y cómo se controla eso? No solo con los contrapesos políticos, un sistema democrático, con un pueblo atento. Y lamentablemente en muchos episodios, cuando nos empezaron a perseguir a nosotros, el pueblo estuvo indiferente porque era contra los correístas, yo me lavo las manos. Y con una prensa vigilante, guardiana de la democracia y la verdad. Y gran parte de la prensa ecuatoriana ha sido cómplice de Lazo de Moreno, no nos engañemos, y ha sido una de las causantes de la tragedia nacional que vivimos. Y en lugar de ser guardiana de la verdad, vital para la democracia, ha sido ladrona de esa verdad. En todo caso, la Asamblea Constituyente es para ratificar la Constitución del 2008, pero para cambiar de un solo tajo, si es que se decide, ¿no? Que está en discusión esta propuesta, todas esas autoridades que hemos heredado del Trujillato, donde pusieron a los peores con tal de que odien a Correa. ¿Usted cree, con el claro golpe de Estado que fue la consulta del 2018, el Consejo Transitorio, Trujillo declarado, autoproclamado emperador, destitución ilegal de la Corte Constitucional, vacancia constitucional, un constitucionalista que se respete iba a aceptar ser nombrado por Trujillo? Ser nombrado como sucesión de ese caos que armaron. Y esos son pues los jueces que están ahora. Es una vergüenza que venden su conciencia. ¿Usted cree que con esa corte, un nuevo gobierno honesto,
va a poder sacar adelante el país. La idea de la constituyente es recuperar el Estado, ¿no?, en el corto plazo, para que haya gobernabilidad en función del bien común, no cambiar la Constitución. Por supuesto se puede hacer reforma, siempre puede ser mejorada alguna obra humana, pero la Constitución fundamentalmente no continuará, y además que es muy buena. Y de la forma como usted mira la presencia de la justicia en nuestro país, ¿cuáles serían las condiciones, economista, para que usted pueda retornar a Ecuador? ¿Qué condiciones? Pues que los jueces hagan lo debido, pero no han podido hacerlo debido. Ecuador lamentablemente no solo necesita jueces, y no solo Ecuador, América Latina, honestos, que ya son escasos, muy escasos, pero son muy escasos. Se necesita jueces heroicos, y eso casi no existe. Es decir, que cumplan su deber a toda costa. Durante el caso Soborno, una mamarrachada que ningún abogado con algo de decencia va a aceptar, pregúntale a cualquier abogado decente, preparado. A nivel internacional somos el asmo y reír con ese caso, ¿no? El caso Bochorno, había jueces que querían hacer lo correcto. Pues María Paula Romo les mandaba patrulleros fuera de la casa, les mandaba seguimiento, les mandaba drones, les allanaban las casas de sus familiares. Carlos Vera les sacaba las fotos donde vivían para que los vayan a incendiar, masacrar, apedrear, si es que fallaban a favor nuestro. Con esa presión, incluso si había algunos jueces honestos, tuvieron que someterse a esa presión porque no son heroicos. Entonces, con el cambio de la situación política, probablemente haya jueces que cumplan con su trabajo, con su deber, y se derrumbará esa mamarrachada. Y si no se derrumba a nivel nacional, será a nivel internacional. Eso demuestra la inmoralidad en que ha caído el país. ¿Dónde estuvo la academia? ¿Dónde estuvo la prensa? ¿Dónde estuvo la iglesia? Ante un juicio por sobornos que nunca han existido y un expresidente condenado porque manejaba una organización criminal a través de flujo psíquico. Juicio llevado en tiempo récord en plena pandemia, cuando todos los demás juicios estaban parados, y donde salió la sentencia quitando los derechos políticos justo antes de mi inscripción como candidato, para que no pueda ser candidato, no pueda regresar al país, y así hicieron presidente Lasso. ¿Quién puede defender una monstruosidad así? Pero eso se ha defendido en los últimos años en el país. ¿Por dónde hay que empezar, precisamente, economista Correa, para tener un país caminando al 100% y no con los problemas que tenemos ahora? Ya lo hicimos en 2007, pero hay que ser insensato. Una cosa es que les caiga mal Correa, sean de derecha, pero si tienen la recta intención del bien común, de sacar el país de su desarrollo, créanme, si el neoliberalismo fuera para mí la solución, fuera neoliberal, pues si yo no busco satisfacer mis fijaciones ideológicas, busco el bien común. Si Lasso con su neoliberalismo hubiese dado prosperidad al país, sería el primero en apoyarlo, porque el objetivo es la prosperidad con dignidad, con justicia, no imponer nuestra visión ideológica, no defender espacios de poder. Es evidente que el 2007 el país cambió, nadie lo puede negar. Mejoramos más que en los últimos 50 años, han tratado de merecerlo. Elefantes blancos, que obras con sobreprecio, los elefantes blancos salvan la economía nacional como Coca-Cola Sinclair, no hay un juicio sobre precio, todo fue mentira, pero pararon Yacha y pararon Refinería del Pacífico y tantas cosas más. En todo caso, ¿no?, ya está ahí la muestra. Fuimos ejemplo para el mundo, pero si están hasta los estudios, nos estudian en Alemania, nos estudian en muchas partes de Europa, Estados Unidos, las políticas que aplicamos. Lamentablemente la política ecuatoriana es tan mezquina que nunca reconocen eso. Entonces, ¿qué hacer? Pero si ya lo demostramos que se podía hacer. Retomar esa senda, esas instituciones, esos programas, esas políticas, ese equipo de gente de tanto bienestar, prosperidad, justicia, dignidad, seguridad dio al país del 2007 al 2017. Movieron al país. Se vienen meses en donde se va a gobernar a través de decretos. ¿Cuál va a ser la postura de UNES, de la Revolución Ciudadana, para estos meses en donde habrá que trabajar también con la visión hacia lo que haga la Corte Constitucional, pero también como movimientos políticos, como movimientos sociales? ¿Qué papel habrá que jugar en estos meses? Mire, ojalá esto no genere violencia, si es que la Corte permite que avancen las elecciones y este señor abusa de esos 3 meses que tiene sin asamblea para hacer decretos leyes para defender su bolsillo. Porque las cosas que estamos sufriendo son horrorosas. Pues se escandalizan de una reforma tributaria que vuelve nuevamente a la confidencialidad del impuesto a la renta. Claro que es escandaloso, pero de todo lo que hemos vivido, lo menos escandaloso. Hace unos meses eliminaron el impuesto a la herencia. O sea, tienen el poder para beneficiar su bolsillo. Todo el mundo está en crisis, migración, etcétera, y los bancos rompen récord de utilidades, entre ellos el Banco de Guayaquil.
y hablaban de 200 millones de subsidios a los bancos, le llaman incentivos, cuando es para los pobres subsidios, cuando es para los ricos incentivos, ¿no? Porque el riesgo país está muy alto, eso significa que se tienen que endeudar más caro con el exterior, ¿no? Ni nadie se escandalizaba. Entonces, ojalá aprendamos a escandalizarnos, no perdamos la capacidad de asombro. Y que en estos 3 meses en que Lazo gobierna sin asamblea, con decreto ley, abusa, que obviamente la gente reclama. Sin embargo, ya hay un horizonte, ¿no? Ya hay un luz al final del túnel, porque en 3 meses, si los derrotamos contundentemente en las elecciones, si tenemos mayoría absoluta en la asamblea, podemos lograr todo lo que han hecho en esos 3 meses de abuso y mucho antes, ¿no? Y además, no solo que tendrán responsabilidades políticas, sino responsabilidades judiciales por todos esos abusos. Ya hay, de hecho, economista Correa, la firma de un primer decreto ley que tiene que ver con reformas tributarias para bajar el impuesto a la renta de miles de familias en nuestro país. Este decreto ejecutivo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de revisarlo cuando ya inclusive se envió a la Asamblea con el carácter de económico urgente, economista. Es un proyecto ley, lo que está haciendo es retomando lo que nosotros hicimos y ellos derogaron. No es reducir impuestos a renta, sino las deducciones al impuesto a la renta, aumentarlas. Ellos la redujeron. Eso creamos nosotros, porque le permite un sistema impositivo más justo, se llama más progresivo técnicamente, el que más tiene neto más pague, pero antes sin deducciones, el soltero que ganaba $10,000 anuales, 12,000, 20,000, pongan lo que sea, $20,000 anuales, pagaba exactamente lo mismo que el padre de familia con 6 hijos que ganaba los $20,000. De lo que hay que ver es el ingreso neto. Para eso hay deducciones, lo que gasto en salud, educación, arriendo, ¿ya? Pero eso tiene un segundo efecto. Por eso mejoramos tanto la recaudación. Que usted ahora si hay deducción de los gastos en salud, va a pedirle la factura pues, al dentista, al médico, ¿no? Y deduce esos gastos. Pero obliga a facturar al dentista, al médico, y ellos también pagan impuestos, y antes no los pagaban. Entonces eso lo hicimos nosotros. Vinieron estos y bajaron la deducción. Y eliminaron ciertas deducciones, con lo cual empezó la evasión en ciertos sectores profesionales. Están retomando lo que ellos mismos deshicieron. Pero además nos quieren meter ahí un gol sin que nos demos cuenta. Volver a la confidencialidad del impuesto a la renta, con lo cual, pues si Lazo vuelve a pagar la irrisoria suma que pagaba antes de mi gobierno, nadie se va a enterar. Esos datos deben ser públicos, para que la gente sepa, y de hecho, es un requisito. Cada vez que alguien le dé el más efusivo discurso, se candidatice a algo, vaya a sus entrevistas, lo primero que tienen que hacer es cuánto paguen impuesto a la renta. Y por si acaso, no es que el que más paga mejor, no, es el que paga lo correcto. El que no gana nada o casi nada, no paga nada, ¿no? Pero el que gane mucho, que pague mucho, que pague lo correcto. Pero lo primerito que debemos enseñar es el impuesto a la renta. Eso es lo que quieren ocultar con esa reforma legal. Esta reforma también contempla tributos a los juegos de azar y también a las grava IVA a los espectáculos públicos. ¿Cómo mira esto, economista? Sí, lo grave es que él ofreció exactamente lo contrario, que iba a reducir impuestos a los espectáculos públicos, ¿no? En principio creo que los impuestos deben ser generalizables, las excepciones deben ser excepciones, ¿no? Muchas veces aquí tenemos más excepciones que reglas. Lo voy a hacer, no me interesa, pongan los impuestos que quieran. Lo de las actividades artísticas sí puede tener algún efecto más importante en cuanto a bienestar, que encarezca las cosas que de todos modos son deseables por una sociedad, el sano entretenimiento, ¿no? Pero son detalles técnicos que habría que analizar más detenidamente, pero en principio los impuestos deben ser generales y las excepciones solo, como su nombre indica, excepciones para casos muy especiales. Usted indicaba, economista, que en estos 6 años prácticamente se ha destruido todo lo que ustedes habían hecho en años anteriores. ¿Qué tanto ha quedado entonces para, si ganar las próximas elecciones, puedan seguir adelante? Siempre se ha hablado de sacar a los pobres, de hacer clase media, a tener mejores condiciones. ¿Se va a posibilitar aquello dadas las condiciones que han dejado en estos 6 años, como usted dice? Que ha quedado mucho. Si no, no fuéramos la principal fuerza política, pues después de 6 años de persecución, difamación, insultos, enjuiciamientos, nos robaron el partido político, nos quitaron los derechos políticos, a mí hasta mi fundación me quitaron pensión vitalicia, me quitaron seguridad presidencial, me quitaron el seguro de vida que tenía el seguro Sucre. La persecución ha sido brutal y somos de lejos la principal fuerza política y gracias a Dios al pueblo ecuatoriano, yo soy el líder político con mayor apoyo. Eso quiere decir que ha quedado mucho. Ya la gente puede comparar y 1 año, 2 años lo pudieron engañar, sobre todo
cuando con la inercia de nuestro gobierno, Moreno todavía hacía los 2 primeros años un gobierno algo rescatable, porque todavía era la inercia de nuestro gobierno, ¿no? Entonces, ya la gente puede comparar, ¿no?, la desgracia que vemos ahora, una prosperidad que vivimos durante la Revolución Ciudadana. Entonces ha quedado muchísimo. Por supuesto, en lo material hay muchísima destrucción y retroceso, pero sobre todo la gente ya sabe, ¿no?, que se puede salir adelante, ese know-how, ese conocimiento compartido y esa autoestima. Se cortó la comunicación, vamos a ver si la podemos retomar. No sé si podemos tenerlo nuevamente en línea al economista Rafael Correa. Nos quedaban todavía unos minutitos, ¿no?, para seguir conversando, pero claro, la situación tecnológica también muchas veces tiene inconvenientes. Así es, a veces la tecnología nos fue una mala pasada. En principio también tuvimos inconvenientes para conectarnos con el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, pero creo que prácticamente se ha abarcado lo necesario en lo que significa este diálogo con el expresidente de la República, el señor economista Rafael Correa Delgado. En torno a esto que sucedió hoy en horas de la mañana, la firma del decreto ejecutivo del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, decreto 741, invocando la muerte cruzada, mecanismo constitucional que está precisamente en la Carta Política de la República del Ecuador. Amigos y amigas oyentes, de esta forma hemos recabado el criterio de el líder de la Revolución Ciudadana, o UNES, que se maneja en el Parlamento ecuatoriano de esa manera, es decir, la Unión por la Esperanza, pero el movimiento político Revolución Ciudadana es precisamente el que está activo a nivel nacional. Estaremos recabando también el criterio de otros líderes políticos de nuestro país, porque es una noticia que ha trascendido a nivel mundial, obviamente. Es una noticia que está en el análisis de todo el mundo y que ahora mismo se requiere de hacer estos análisis para, obviamente, orientar a la ciudadanía. Son ya las 13:56 en todo el Ecuador continental, 1 hora menos en la región insular. Amigos y amigas oyentes de la cadena América, estamos con la conexión con el economista Rafael Correa Delgado. Por favor, entonces, para retomar. No. Entonces, como decimos, gracias en todo caso al economista Correa por haber atendido este diálogo. Hemos recabado el pensamiento del economista y es importante, como decimos, para el quehacer informativo. Ramiro, nos estamos yendo, no sin antes agradecerles a todas las frecuencias y las fraternas que se enlazaron a esta entrevista que era necesario con el economista Correa. La cadena Radial América, con todas sus frecuencias en Quito, Guayaquil, Ibarra, Tulcán, a través de la página web y todas las redes y